En este lugar hay paz, en este lugar hay amor. Somos familia de la fe, casa de Dios mi Señor. Casa de Dios, lugar de esperanza. Casa de Dios, la luz que me abraza. Casa de Dios, juntos cantamos. Casa de Dios, siempre te exaltamos. Nosotros hoy será protagonista. Bueno, como todos saben, me presento. Bueno, como todos saben, no. Como ya han dicho, me llamo Cristian. Para los que no me conocen, estoy sirviendo ahí en Getafe. Estamos ayudando en la obra. Tengo un peso por las almas, ¿verdad? Y me recuerdo un tiempo cuando tuve mi llamado. Hace un tiempo atrás tuve un llamado. Y a mí, yo tenía mucha carga por esto, pero ¿sabes qué? Lo hacía mal. No sabía cómo hablar con la gente. Y el Señor me puso en mi camino a Jacob Book, me acuerdo, en un evento Brilla. Él es el director de On the Red Box, la caja roja. Y realmente he aprendido muchísimo en esa escuela. Luego, como no me quedé como escuela, también quise estudiar para maestro, para poder enseñar a otros. Porque yo creo que la iglesia necesita educación en cuanto al evangelismo, ¿verdad? Pero hoy no vamos a dar ninguno de esos talleres. Tengo entendido que vino nuestra hermana Marta, ¿no? Y estuvo predicando de la mina. Qué bueno que el Señor ya ha estado hablando acerca de lo que va a ser, ¿no? Un segundo. Ahora sí, tengo todo controlado ya. Tranquilo. Una vez que tenga todo controlado, ustedes ya pueden, no preparen piedras ni nada de esas cosas, ¿eh? Bueno, ¿qué tal están? ¿Están bien? Mira, yo sé que este mensaje quizás no es para aquí. Esto puede ser para otra iglesia. Pero bueno, vamos a contar aquí, ¿vale? Pero yo por las dudas te digo, si en algo el Espíritu Santo te empieza a tocar, no rehuses, no luches con eso. Lo digo por las dudas, no sé. Yo creo que no va a pasar porque en esta iglesia no creo que pase estas cosas, ¿verdad? Pero si pasa, no rehuses, ¿vale? No luches con el Espíritu Santo. Es preferible que digas, ok, Señor, vale. ¿Vale? Lo digo por las dudas, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, este tiempo que tú nos das. Espíritu Santo, en este momento, Señor, quiero pedirte, Padre, que toda obra de Satanás, que se quiera levantar en los corazones de mis hermanos, que quiera hablar en los oídos de mis hermanos, sea derribada en el nombre de Jesús. Empodérate, Espíritu Santo, de cada corazón. Trae convicción en esta mañana, Señor. No la que el ser humano quiera dar, no la que yo quiera dar, sino la que tú quieras dar, Señor. Obra en el corazón de mis hermanos, así como has obrado en el mío, Señor. Y sigues obrando. Y te doy gracias y te doy la gloria y la honra de lo que vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. También está nuestra hermana Noelia, yo la conozco ahí. Ha sido mi profe de ahí, de cuando yo tenía que dar el mensaje ahí, aprobar ese, y ella iba ahí a controlarme y a hacerme, no, te falta esto, te falta, bien, es mi profe. Yo la tengo como una profe, Noelia. Así que, gloria a Dios. Gracias por tu vida, Noelia. Gracias, Señor, por tu vida. Y vamos a empezar. Tengo entendido que esta es una iglesia que es muy teológica y sabe muchas cosas, ¿no? Yo lo que sí te voy a pedir es que vayas paso a paso. Soy argentino. Los argentinos hablamos mucho. O sea, muchísimo. Casi nos parecemos a los paraguayos, casi. No te metas con Paraguay aquí. Bueno. La cuestión es que aquí es una iglesia que es muy teológica. Y te voy a pedir un favor. No te quieras adelantar a la predicación. No te adelantes a ver cuál será el fin.
Vive el momento, cada tiempo. ¿Sí? Y vamos a disfrutar porque lo vamos a hacer un poco interactuado en algunas partes. Y bueno, y que el Señor me ayude. Bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Podrías poner la primera diapositiva? No sé si... Ahí está. Ese es el tema de hoy. La ira de Dios. ¡Wow! Vaya nombre para algo, ¿no? Yo lo tengo como un taller también, lo he preparado como un taller, pero lo vamos a dar como una predicación hoy día. Pero la ira de Dios, ¡wow! Y eso es lo que vamos a tratar ahora. ¿Y sabes qué vamos a hacer para tratar ese tema? Vamos a cotillar en el pecado de otro. Eso mola, ¿eh? Ajá, que se han mirado uno al otro, yo no soy. ¿Quién es el que me va a traicionar, Jesús? No, yo no. No, tranquilo, lo vamos a hacer de manera ordenada y vamos a hablar del pecado de los hermanos de la Biblia. Vamos a hablar del pecado de algunos personajes de la Biblia, ¿sí? Y yo voy a poner uno, pero si algún hermano tiene alguno que dice, mira, sobre este cayó la ira de Dios, y lo quiere decir, levantar la mano, yo le voy a dejar, ¿vale? Si no, yo seguiré. Yo voy a poner al primer personaje, los primeros personajes, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva. Toma ya. ¿Cuál crees que fue el pecado de Adán y Eva? Tienen que contestar rápido, porque esta es una iglesia. Me ha dicho el pastor que a estos métele caña. Desobediencia. ¿Qué más? ¿Qué otro pecado tuvo Adán y Eva? La tentación, no reconocer su pecado, ¿verdad? Yo les quiero recordar algunos, ¿sí? Mira. ¿Sabes? Tiene nombre. Tiene nombre. Tiene nombre, ¿sabes? Se llama la derrotada. ¿Y sabes qué? Mira, no, se llama la derrotada, pero ¿y sabes qué es lo que más le gusta? Hacer que otros caigan derrotados. Y esto es lo que hizo la derrotada con Adán y Eva. Esto es lo que hizo, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva fue escuchar al enemigo. Dios utilizó ciertas cosas para poder, para que ellos no cogieran, ¿verdad? No comas de este árbol. Pero la derrotada, como es muy viva, fue y escucha. Con que te han dicho que no comas de ese fruto. Sí, Dios me ha dicho que no coma. No voy a comer. Pero si comes, vas a saber más cosas que Dios. Y ahí está el ego del ser humano. ¿Y Eva qué hizo? Escuchó a la serpiente. Y cogió del fruto. Fíjate cómo es un instante. Un instante que cambió todo. ¿Y cómo podría ser hoy en día? Tranquilo. Tú puedes vivir como tú quieras. Total, Dios te va a perdonar. Cuidado. Y tú que crees que estás firme, dices, no, yo estoy firme, pero la Biblia dice que el que cree que está firme, vale. Entonces, bueno, si el Espíritu Santo te toca, ya sabes lo que te dije antes. ¿Vale? Entonces vimos cómo la serpiente engañó a Adán y Eva. Y el pecado, ¿cuál fue la consecuencia de eso? ¿Qué consecuencias tuvo? La separación de Dios, la muerte. Pues yo te voy a decir algo, estamos a 2025 y las consecuencias todavía las seguimos pagando. Las consecuencias para ellos, ¿cuál fue? Mira, salieron del mejor lugar que podían estar. Dios los expulsó del jardín del Edén. El mejor lugar en donde tenían comunión con Dios directa, donde hablaban.
Pero el ser humano eligió otro camino. Y entró la muerte. Y entró la enfermedad. Y tuvimos que empezar a trabajar. Tú no sabes el lunes cómo me acuerdo de Adán y Eva. 2025 ya, ¿eh? 2025. Escucha, esto que nos produce risa. 2025. 4000 años después, estamos pagando las consecuencias de una persona que pecó en un instante. Quizás solo una mirada. Y estamos pagando las consecuencias hoy. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias hoy en día? Para los que escuchan, a la derrotada. Bueno, pero ese es un ejemplo. ¿Alguno tiene otro? ¿Conoce a alguien que haya caído así en pecado y la ira de Dios cayó? Porque esto es, mira, la ira de Dios cayó sobre Adán y Eva. Dios aborrece el pecado. Y cayó. Pero bueno, yo les voy a decir otro. Hasta que ustedes piensen algunos, si quieren. Porque, claro, lo que quieren hacer ustedes es saber a cuánto sé yo, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo otro personaje que se llama Nadab y Abiú. Todos los personajes que estamos viendo son del Antiguo Testamento, ¿vale? Cómo la ira de Dios caía sobre estos personajes, Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? ¿Qué hicieron? A ver si alguno sabe. Hicieron un fuego extraño delante de Dios. ¡Guau! Un pecado. ¿Y cómo podría ser hoy? Primero, la que le habla es la derrotada. Tú puedes invitarte o inventarte cualquier fuego extraño. Seguro que Dios, como te ama, te va a perdonar y vas a poder hacer lo que quieras. Y esto, ojo, porque estos hombres eran gente que ministraba las cosas de Dios. Cuidado, no queramos inventar cosas. Yo no vengo a inventar nada, por ejemplo. No voy a contar nada que otros pastores o otras personas ya hagan. Yo he aprendido de otros, más bien. Pero yo no voy a contar nada nuevo. Pero cuidado cuando quieras inventar algo para Dios. ¿Qué dice la Biblia que somos reyes, sí? Entonces todos ministramos las cosas de Dios. Así que cuidado cuando nos subimos, ¿no? No inventemos ningún fuego extraño delante. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? A ver quién sabe. Yo lo tengo escrito, así que no lo tengo que estudiar. Pero, ¿sabes cuál fue la consecuencia del pecado? La ira de Dios cayó de tal manera que no toleró que jueguen con las cosas del Señor, que fueron consumidos por el fuego al instante. Cayó fuego del cielo y los destruyó. La ira de Dios cayó sobre eso al instante. O sea que, tremendo, ¿ah? La ira de Dios cómo cae sobre el pecado. Y Dios no tolera el pecado, ¿verdad? Yo tengo otro. ¿Alguno tiene otro? ¿Conoce a alguien que haya caído así? Bueno, yo le voy a hablar de otro. Yo luego hablaré con Ricardo, ¿no? O sea, tela. ¿Qué me está contando? Vamos a hablar de David, ¿verdad? ¿Alguno sabe cuál fue el pecado de David? Algunos de ellos. Adulterio. Mira, yo les voy a ir dando las citas bíblicas para el que anota, puede anotarla para verla en casa, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, ¿vale? No los vamos a poner, ¿sí? Más bien prefiero que me presten atención a mí. Que en mi casa no me prestan atención, por lo menos aquí, ¿eh? Bueno. Entonces, el pecado de David fue el adulterio, ¿no? Pero vamos a la historia. A mí me encanta la historia de David. Mira, la historia de David cuando pasó eso, ¿no? No lo voy a leer así, lo voy a parafrasear, ¿vale? Pero como ustedes no van a dejar que alguien les engañe y van a llegar a casa y lo van a leer en la Biblia, bien, ¿verdad? Mira, el pecado de David, ¿cuál fue? Dice que los reyes en ese entonces tenían que salir a la guerra.
Dice, cuando en el tiempo, dice la Biblia, que los reyes salían a la guerra, dice que David se quedó. Se quedó. Total, David dijo, bueno, yo tengo más gente ahí que peleen. Pero ¿cómo le puede haber hablado a la serpiente a David? Mira, todo ese ejército que tienes, ¿y vas a ir tú a arriesgar tu vida? Quédate. Aquí tienes placeres, tienes cosas. Seguro que tienes algún asuntito por resolver. Y ¡fum! ¿Sabes que esta serpiente tiene la facultad de poner una anestesia que yo le llamo la anestesia anti-Espíritu Santo? Que en el momento que tú giraste la cabeza así de la mirada de Dios, esta encontró la oportunidad de ponerte una anestesia. Y ese fue el momento de David, la anestesia. Y mientras los demás estaban peleando, cuando él tendría que haber estado peleando la batalla, dice, se levanta una mañana y dice, cómo me sobra el tiempo. Me voy a ir a dar un paseíto, que está lindo el sol. Y sale el paseíto y va caminando lo más bien y de repente una mirada. Vio a una mujer, si mal no creo la Biblia dice que se estaba bañando, y dijo, ya tenía la anestesia, el Espíritu Santo no le estaba convenciendo de pecado. ¿Por qué? Porque ya decidió mirar para otro lado. Entonces David miró y dijo, esta para mí, a la casa. Ya no tenía temor de nada. Se la llevó a su casa. Ojo, estamos hablando de un hombre que podía haber tenido la mujer virgen que él quisiera del reino. Y él se llevó esta mujer. Consumó el pecado. ¿Qué dice? Que cuando consumamos el pecado, ¿qué pasa? La muerte. David estaba muerto espiritualmente en ese momento. Y entonces, fíjate, yo quiero que tú veas, se cuenta muy rápido, se cuenta así como muy rápido, no pasa nada. Pero piensa esto, solo una mirada, solo una mirada, solo una mirada. Y él le pasó esto. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias? ¿Conoces un poquito de esto? ¿Cuál fue el pecado de David? El adulterio, luego por ende le trajo el asesinato, la mentira, la lujuria. ¿Cuántos pecados le trajo? Y creyó que podía engañar a Dios. Se hizo su propio Dios, creyendo que podía tomar sus propias decisiones. ¿Qué te parece? Y eso por no hablar, todos los pecados van enlazados. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de David? ¿Cuáles fueron? ¿Alguno se sabe la historia? Separación de Dios. ¿Algunas más? Les recomiendo que lean 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Bueno, yo le voy a decir. Muere su hijo que tuvo con Betsabé. Por empezar, muere su hijo. Pero mira, ¿sabes cuándo empezó a caer él lo que había hecho? Cuando Dios le envía al profeta con una inyección antiveneno del diablo. Y en ese momento le pone la inyección. Mira la corderita, que no, que se muera ese que le ha quitado la corderita, ese eres tú. Y inmediatamente sintió la culpabilidad. Pero así pasa hoy en día con el pecado. La serpiente te habla y dices, mira, yo voy a llevarlo a mi terreno el evangelismo. Cuando uno le dice, vamos a salir a evangelizar, pero le voy a llevar a la iglesia porque somos más santos, así. Salimos a evangelizar. No, yo sé que no es esta iglesia, yo sé que es otra, ¿vale? Voy a aclarar para no salir apedreado.
Entonces, cuando dicen, vamos a salir a evangelizar, y de repente la serpiente te dice, justo dan la película que te gusta. ¿Cómo vas a ir? Mira, juega el Real Madrid, los herejes. Está el partido que llevo esperando, ¿cuánto? La serie. Y justo es en esa hora, de verdad, Dios ponerlo en esa hora. ¿Y sabes qué? La serpiente, cuando tú tienes que estar en la guerra, y me da igual, yo le llamo evangelismo, pero llámale a cualquier cosa que tenga que ver con la eternidad. Cualquier cosa que tenga que ver con el reino. Si tú te quedas y no sales a luchar por el reino, no digo yo que te va a pasar, pero yo digo que estás propenso a caer en tentación. Has desviado tu mirada. La Biblia dice que hay un tiempo para sembrar, otro tiempo para descansar, otro tiempo para trabajar, El tiempo de descansar, déjalo para cuando tengas que descansar. Y te prometo que lo harás con paz. Descansarás con paz. Pero en ese momento la serpiente te pone y eres muy propenso. Y nunca pienses que no puedes caer. Grábate este versículo que decía Pablo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero yo sé que esto aquí no pasa. Yo sé que aquí todos saben, ¿verdad? Entonces yo quiero, mira, las consecuencias, pues ya una vez que se dio cuenta de su pecado, la sufrió bien David. Mira, la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé, le violaron a una hija de David, un hermano le violó a la hija. El otro, como venganza, le asesinó. Y el otro le dividió el reino. ¿Qué te parece? Se acostó con todas sus concubinas a plena luz del día. Porque el que siembra, cosecha. Y lo que tú haces en la oscuridad, Dios lo va a mostrar en la luz. Se acostó con todas sus concubinas. Tremendo. Le dividió el reino, hermanos. Le echó del reino. Pero lo contamos fácil, lo contamos rápido. De verdad lo contamos rápido. Estos fueron años de sufrimiento, de escapar, de vivir mal, de años de persecución que sufrió David. Pero es que nosotros no estamos lejos, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. No estamos lejos de esto. Y las consecuencias pueden ser gravísimas para nuestra vida. Y voy a contar un último hecho, ¿no? Estamos viendo cómo la ira de Dios cae en el Antiguo Testamento, cómo caía sobre los pecadores. Yo tengo otro hecho de David. Mira, David, bueno, ya pasó, no obstante, tuvo él ya su castigo, ya creía que su reino estaba firme, y va David y realiza un censo. ¿Qué te parece? El mismo macho. Ojo, David es un ejemplo para nosotros de arrepentimiento. Ojo. David realiza un censo. ¿Cuál fue el pecado para ustedes de que él realizara un censo? ¿No estaba aprobado por Dios? Y en cuanto a él, podría haber sido el orgullo, ¿no? Tuvo orgullo, tuvo autosuficiencia, ego, y se creyó su propio Dios, porque nadie le mandó a hacer eso. ¿Verdad? Entonces, vale, y lo contamos, ese fue el orgullo de David. ¿Nosotros tenemos orgullo? Cuidado. Mira las consecuencias. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? La muerte de 70,000 personas. ¿O qué piensas? ¿Que nosotros vamos a pecar y no va a tener consecuencias? A veces nosotros pecamos y las consecuencias las pagan otros. El que está pecando tiene la anestesia puesta, está muerto en su delito y pecado y no siente. Pero las consecuencias las pueden pagar muchas más personas de lo que tú haces.
No creas que es solo tú. A veces tú ni te vas a dar cuenta de lo que están sufriendo otros por causa del pecado. No digo de esta iglesia, aunque diga así, hablo de otra iglesia. ¿Vale? Pero el pecado trae muchas consecuencias. Y no solo para nuestra vida. Entonces la ira de Dios cae como caía en el Antiguo Testamento, y hay muchísimo más. Si buscan más, hay más de cómo caía Dios en su ira, ¿no? Vaya Dios que tenemos. Entonces, bueno, ya le he dado ejemplos le he dado ejemplos del Antiguo Testamento, más o menos. Y entonces ahora vamos a ver, vale, bueno, eso es el antiguo, antes. Eso no es ahora, eso era antes, el Antiguo Testamento. Pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿qué pasaba? Si también pasaba lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Tienes algún personaje que haya caído en el Nuevo Testamento? Bueno, yo tengo uno durante los tiempos de Jesús. ¿Cómo se llamaba? Judas. Venga, no tengan miedo a decirlo, que no pasa nada, hombre. Que no vamos a morder a nadie, estoy acá arriba, no me va a bajar. Judas. Fíjate, Judas, hermano. Judas traicionó a Dios. Y aparte, él robaba, mentía. ¿Verdad? Judas, ¿con que este te ha dicho que va a reinar aquí? Si mira las pintas que tiene. Mejor si te dan unas monedas por él. Puedes traicionarle. ¡Pah! La anestesia. Fíjate, comiendo la Santa Cena con Dios. Y él con su anestesia puesta. No sentía. Y Dios le dice, lo que tengas que hacer, hazlo. Comiendo a su lado con Dios. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón o lo tenemos a un lado. Comemos con Dios, cenamos con Dios. ¿Dónde está? ¿A un lado o está en nuestro corazón? Nosotros también podemos traicionar de otras maneras a Dios. Mira, Judas robaba, traicionó a Jesús, robaba, se hacía su propio Dios. Ya cuando tú no miras, ya te haces tu propio Dios. Tú no tienes la mirada en Dios, eres tu propio Dios. ¿Las consecuencias cuáles fueron? El diablo entró en él. Dice la Biblia que Satanás entró en él. O sea que tú date cuenta que ya no había una pizca de Dios dentro de él. Nada. Las consecuencias. Y por supuesto la consecuencia que trae para otro fue la muerte de Jesús. La persecución a los cristianos, podemos decir más cosas, ¿no? El diablo entró a él produciéndole también a él la muerte física, murió. Aparte de la espiritual, murió físicamente. Dice la Biblia que murió reventado. Bueno, en otra parte dice que le cortó la mitad, según el que lo vio. La muerte al instante, hermano. Bueno, eso ya en el Nuevo Testamento vemos cómo la ira de Dios caía, ¿no? ¿Y hay algún otro caso que se acuerden que la ira de Dios se ha caído en el Nuevo Testamento? Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Mintieron. ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Mintieron a Dios. Mintieron a Dios. Tú date cuenta, quiero que veas esto. Mira cuando se trata de Dios directamente, es una muerte fulminante. Cuando se trata de un hermano, son consecuencias grandes. Pero cuando es Dios directo, ellos no mintieron a los hombres. Ellos agarraron y dijeron, bueno, mira, yo voy a vender este campo, y cuando estaban de camino, todos contentos, decían, bueno, vamos a venderlo, vamos a entregar todo. Cuando estaban llegando al camino, la serpiente, Ananías, Zafira, quédate un poquito. Mira, hace falta para el bar. Vamos a ir a comprarnos ropa.
¿Por qué vas a dar todo lo que tienes que dar? ¿A quién le estás mintiendo? El Espíritu Santo le estaba viendo. Y no le mentían a la iglesia, porque ellos podían haber llegado y le decían a Pedro, mira, lo vendí por tanto, pero Pedro, siendo anunciado por el Espíritu Santo, mira, estos dos te están mintiendo y van a morir directamente. Me han mentido a mí, no te han mentido a ti, tranquilo. Y de repente llega Ananías. Sí, toma. ¿Esto es lo que vendieron? Sí, el Espíritu Santo, chao. Fulminados. Cuidado con lo que hablamos. Porque hoy en día puede pasar igual, ¿no? ¿Cómo podría ser hoy en día? Dale a Dios lo que tienes que darle. Y no hablo solamente de dinero. Hablo de tu vida, de tu tiempo. No le engañas al hombre, le engañas a Dios. Y las consecuencias son terribles, porque estás mintiendo a Dios. Y bueno, vemos, ¿no? Lo que quiero decir es que no era antes. En el Nuevo Testamento también la ira de Dios quería pasar. Pero no te quieras adelantar, tranquilo. No te quieras adelantar. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponte de pie. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que es muy temprano por la mañana y hablar de estas cosas tan temprano. Ahora, con esta mano, toca el hombro del que está a tu izquierda. Del hombro del que está a tu izquierda. Así, nada. Y ahora con la otra le tocas al otro hombro. Ya está. Muy bien. Y ahora podéis sentaros. Mira, te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo. Yo sé que esto es información. Si te está dando sueño, lucha. Escucha. Hoy el Espíritu Santo, como siempre que se da la palabra, ¿no? Pero el Espíritu Santo hoy te va a convencer de algo en tu vida. Y si tú te duermes, no vas a escucharlo. Verás tú, acuérdate lo que te digo. En el Nuevo Testamento vemos cómo la ira de Dios también caía. Mira, y si hablamos de una persona que solo oídas conocía a Dios, podemos ver a Herodes en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20 y 23, dice, o sea, este hombre básicamente lo que hizo es no darle la gloria a Dios. ¿Y sabes qué le pasó? Fue herido por un ángel del Señor y murió y se lo comieron los gusanos. Tremendo. En el Nuevo Testamento, ¿eh? Bueno, vale, pero eso ya pasó hace mucho, de verdad. Estoy hablando de hace mucho de historia y la historia como que cansa, ¿no? Pero el pecado sí se va actualizando. ¿Ah? En todos los tiempos. Bueno, vamos a la época actual, a la época de ahora, en años atrás, años adelante, no tiene que ser ahora. ¿Algún personaje que ustedes sepan que murió por hacer algo con Dios? Hitler, claro, Hitler. Chávez, ¿qué le pasó a Chávez? Maldijo a Israel. ¿Y qué más? Una vez a mí me dijeron en otra iglesia el del Titanic, me dijeron. El del Titanic dice que dijo que ni Dios tiraba el barco. Y no fue ni Dios, porque fue un iceberg. O iceberg. 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 Soy latino, ¿vale? Pero bueno, en los tiempos actuales también la ira de Dios cae. Que no nos demos cuenta es otra cosa. Pero si tú te pones a analizar, o estos de Hollywood que no quisieron dar la gloria a Dios, ¿qué pasó? Terminó eso incendiándose por todo lado. Y algunos dicen casualidad. Yo digo que tenemos un Dios justo. Y si es justo, es para todos. No es solo para ellos. Bueno, entonces vimos cómo caía la ira de Dios en el Antiguo Testamento, la vimos en el Nuevo, la vimos en los tiempos actuales. ¿Y nosotros?
Ahora faltaría nosotros, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Pero lo vamos a ver luego. Tú sabes que, mira, yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana, pero no quiero que me la contestes a mí, quiero que te la contestes a ti mismo. Contéstatela a ti. ¿Por qué eres cristiano? Yo quiero preguntarte eso. ¿Por qué eres cristiano? Guárdate la respuesta para ti. ¿Sí? Y luego vemos. ¿Por qué eres cristiano? Che, ustedes saben, bueno, yo soy casado, tengo mi mujer aquí, y por el bien del matrimonio de nosotros, porque nosotros cuando estamos aburridos en la casa, nos gusta hablar de los superhéroes, de la gente, ¿sabes? De cuáles son los superhéroes de la gente. Vamos a cambiar un poco de tanta teología de atrás y cosas. Nos gusta hablar de los superhéroes a nosotros, de la gente, claro, no los nuestros. Y así que es de lo único que hablamos. Así que yo le pido por favor que por el bien de nuestro matrimonio nos digan si han tenido algún superhéroe algún día. ¿Han tenido algún superhéroe algún día? ¿O son muy santos y no han visto Avenger? Espera, Batman y Robin, ¿esos eran los tuyos? ¿Y quién más? Venga, a ver los de atrás que no escuchan. Los Increíbles. Spider-Man. Wonder Woman. ¿Cómo domino el alemán, Black Panther. Bueno, qué bueno. Yo tengo el mío. Mira, apuntaste, Pau, ¿no? Para que luego hablamos en la casa. Yo tengo el mío. ¿Sabes? El mío es Iron Man. Soy un poco friki de eso, ¿sabes? Lo siento, mi pecado. Soy un poco friki de Avenger, ¿sabes? Los Vengadores. Pero a mí me gusta Iron Man, ¿sabes? Porque ¿sabes qué hizo este hombre? ¿Quién lo sabe? Se hacen los santos, de verdad. Pero bueno, este hombre, ¿sabes qué hizo? Entregó su vida para salvar al mundo. Ahora hacen así todo, ¿ah? Claro. Este hombre lo que hizo es, se entregó así para salvar a todo el mundo. Y es mi héroe en pequeñito, en minúscula. Es mi héroe en minúscula, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte de otro héroe ahora. Ahora empieza lo lindo. Yo quiero hablarte de otro héroe. Uno que es tuyo y mío, ¿verdad? Y claro, como todo héroe, tiene que haber hecho algo para que sea héroe. ¿Verdad? Porque si no ha hecho nada, ¿de héroe de quién? Pero este ha hecho algo. Y no escuchó a la serpiente. La diferencia. Voy a tomar agua. Y ya he dicho, soy argentino y hablamos mucho. Entonces, yo quiero leerles lo que este superhéroe hizo. Dice, yo voy a leer, Isaías 53 del 2 al 12, no lo vamos a proyectar, ¿vale? Solo lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa. Isaías 53 del 2 al 12. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, de los golpes que tenía, de lo rasgado que estaba su cara, su cuerpo, para que le despreciado y desechado entre los hombres, entre nosotros, varón de dolores, sufrió todos los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro muchas veces. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Y sabes por quién fue? Por ti y por mí. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
No toques de momento. ¿Sí? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Tienes paz? ¿Estás en paz ahora? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios todopoderoso, el Dios grande, ese Dios que te amó tanto y que te ama tanto a ti y a mí. Él se entregó y cargó los pecados encima de su Hijo. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca por ti y por mí. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se quejó por los pecados tuyos ni los míos. Él no se quejó como nosotros nos quejamos siempre. Él no se quejó, enmudeció porque te amó, porque te ama, porque nos va a amar siempre. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue inocente. Pero Él sufrió la cárcel, sufrió el juicio. Pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Escucha esto. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no merecía ir ahí. No hubo engaño en su boca. Fueron tus pecados y los míos los que le llevaron a ese lugar. No abrió su boca. No abrió su boca, hermano. Te tiene que decir mucho eso. No se quejó. Wow. Ni hubo engaño en su boca, hermanos. No hubo engaño. No hubo mentiras. No hubo excusas. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y como dije antes, ahí podemos ver el amor de Dios hacia su creación. Porque Él no creó a las cosas para tirarlas a la basura. Dios te creó a ti y a mí porque te ama. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario porque te ama, porque ama su creación, porque no la ha desechado. Él no ha desechado su creación. Él la ama. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Y lo contamos fácil y lo contamos rápido, hermano, hermana. Y perdón que me ponga así. Pero lo contamos muy rápido. Pero Él pagó el precio. Dios ama su creación. Por eso puso a Adán y Eva en un Edén, en donde no había pecado, no había muerte. Él quería que estuvieran bien y que fueran felices y que nunca conocieran la maldad. Y Él vio eso, Jesús, vio eso Dios. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, mientras otros pecan y trae consecuencias eternas. Él murió por nosotros
Y dice que trae linaje para los que están en Él. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, las tuyas y las mías. Las tuyas y las mías. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Tremendo, hermano. Lo que Jesús, lo que nuestro héroe hizo, es tremendo. Y se cuenta rápido. ¿Podrías poner la otra diapositiva, por favor? En cierto modo, lo que Jesús hizo es pagar el precio y recibir la ira de Dios que venía sobre tu vida. Aquí estamos representados nosotros. Pero la ira de Dios vino sobre Jesucristo. Fue Él el que pagó el precio. Fue Él. Querido hermano, yo no sé qué se te pasó por tu cabeza cuando yo te pregunté por qué eres cristiano. Pero déjame decirte, tú eres cristiano porque Él pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Tú no eres cristiano porque Dios te bendice. Tú no eres cristiano porque Dios te da cosas. Eso es una consecuencia de creer en Jesucristo. Pero tú eres hijo de Dios porque Él pagó el precio, ese que tú no pagaste ni yo tampoco. Porque nosotros con nuestras mentiras, con nuestras faltas, con nuestra lujuria, con nuestros pecados, merecemos la muerte, hermano. Nosotros merecemos ir al infierno. Pero gracias a Él que pagó el precio, a Jesús, no vamos ahí. Jesús pagó el precio, hermano. Así que a la pregunta, cuando alguien te pregunte por qué eres cristiano, piénsate bien tu respuesta. Porque la respuesta es porque Él pagó el precio que yo merecía. ¿Eres capaz de decirle eso a la gente? ¿Eres capaz de decirle que Él pagó el precio que tú merecías? ¿Eres capaz? Él pagó el precio. Nosotros somos cristianos. Mira lo que dice Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber dejado pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínate, por eso dice que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo, dice que tus pecados son borrados. Y tú ya no vas a comerte la ira de Dios sobre tu vida, porque ya lo hizo Él. Hermano, si el Espíritu Santo en esta mañana te está tocando, que yo estoy seguro que sí, hay alguien aquí. No rehúses en esta mañana. Salir por esa puerta puede ser tarde. Dios vino, mira, y esa palabra propiciación, una doctrina de la cruz, dice en uno de sus términos, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. En otra definición dice la propiciación es un concepto bíblico que se refiere a la acción de aplacar o satisfacer la ira de Dios. Él fue la propiciación de nuestros pecados. Nosotros merecíamos la ira. Piensa bien esto, querido hermano. Piensa bien esto. Igual, vamos a quitar la tensión. Tranquilo, respiren. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Vamos a continuar la predicación. No.
Necesito 3 ayudantes. A ver quiénes son los valientes. 3 ayudantes. No vengan todos a la vez que se pueden atorar aquí en la escalera. Vamos, 3. Vamos, 3 ayudantes. De aquí, los que quieran, 3. Y al subir, coja alguno un paraguas, ¿sí? Y ábralo, por supuesto. Ahora necesito mover esta mesa un segundo. A ver. Por el agua, sobre todo. Ven aquí. Ven aquí. Qué bueno que es cuando dices algo y 3 hermanos se levantan, 2 hermanos. Es el amor de Cristo que está en ellos. Amén. A ver, vamos a ordenarnos un poquito. Tú aquí. Tú te vas a poner aquí con el paraguas así. ¿Vale? ¿Sí? Tú. Póntelo bien, aunque te va a mojar igual. Y tú aquí. ¿Sí? Aquí al lado. Muy bien. Qué guapo está. ¿Ya más para atrás? Sí. Qué bueno. Y ahora, no, si solo para la foto. No, mentira. Entonces, mira, hermano. Vamos a empezar con este primer hombre de Dios, ¿verdad? Este cristiano representa a aquel al que Romanos 8, 1 al 2 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En cierto modo, este fue el que entendió. Este es el que entendió que él no merece nada. Pero él sabe que sin Jesús, sin que Jesús le proteja, estaría totalmente expuesto a la ira de Dios y moriría. Él fue este cristiano es el que actúa por agradecimiento. Es el que nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que decir por qué va a orar o no va a orar. Porque él actúa por agradecimiento. Él sabe que sin Cristo moriría. Y es un cristiano que el Espíritu Santo está tan activo en su vida, que cuando peca, al instante se da cuenta y dice: no, he pecado, Señor, perdóname. Y se da cuenta en el instante, hace caso a eso que el Espíritu Santo le está diciendo y pide perdón y sigue hacia adelante. No se queda ahí estancado, sigue hacia adelante. Este es el que representa al cristiano que fue bien predicado. Yo hablo en cuanto al evangelismo. Este fue el que fue bien. Y tenés cara de enojado, ¿no? Si vos sos el que te ha salvado. Así. Ahí, sonríe. Entonces, vemos, y si ven, yo lo he puesto intencionalmente detrás de la cruz, porque la cruz le protege de la ira. Y cuando el Espíritu Santo, que le sigue convenciendo de su pecado, sigue siendo guiado por el Espíritu Santo, él empieza a vivir de esta forma, con los frutos del Espíritu Santo. No significa que no va a pecar más. No significa que no va a tropezar. Significa que el Espíritu Santo, en el momento que lo haga, le va a convencer de su pecado. Y él va a decir: lo siento, perdóname, Señor. Y va a seguir hacia adelante. Y va a actuar por agradecimiento todo el rato. Que creo que todos los que estamos aquí somos como este. ¡Wow! El Espíritu Santo está tocando personas en esta mañana. No rehuses. No rehuses. No dejes, ¿sabes? La derrotada no tiene efecto en esta mañana. El Espíritu Santo tiene el control en esta mañana. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si tú sales con una mala decisión en esta mañana, de las puertas para afuera, la muerte puede llegar en cualquier momento. No llama, no te dice: voy. Tú puedes ir a cruzar una calle, lamentablemente, y es una realidad que ojalá que no pase a nadie,
pero es una realidad que podemos morir en cualquier momento. ¿Y a dónde vas a ir? Este cristiano es el que Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No se cree nadie. Él sabe que es pobre en espíritu, que necesita a Jesucristo todo el tiempo. Él es pobre, bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor en Mateo 5. Bienaventurados los pobres. Y dice que de ellos es el reino de los cielos. No se cree nadie. Él ama a Dios, vive por agradecimiento, le sirve por agradecimiento a Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Son agradecidos, entienden lo que Jesucristo hizo, le sirven y le adoran en agradecimiento. ¿Sabes? Mira, Moisés cuando cayeron las 10 plagas, ¿vale? ¿Sabes qué le decía Dios al faraón? Le decía a Moisés, ve y dile a faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Y esa fue la primera Pascua. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y este lo entendió y le sirve a Dios. El segundo, vamos a ir más rápido. El segundo ayudante, tenemos aquí el segundo. La cara que tiene. Vení para acá. Si os dais cuenta, este viene con un paraguas diferente, ¿verdad? Se va a llover, se va a mojar si cae, ¿no? Y este es el cristiano que no entendió. Este es el cristiano que no entendió. El que no entendió el mensaje. Este es quizás el cristiano que le predicaron mal. Y que le dijeron, Jesús te ama y te quiere como eres. No, mentira. Porque Dios no le quiere como es. Dios le quiere a pesar de. Le ama. Pero Él le quiere con su carácter. No le quiere con el carácter de Él. Él le ama a pesar de. Y le predicaron mal. Y le dijeron, Jesús te ama. Pero no le dijeron, ¿sabes qué? La ira de Dios te va a caer. Y fue y cogió el paraguas equivocado. Porque la ira de Dios está sobre él. Porque no entendió. Y vive su vida como quiere. Y quizás viene a la iglesia y se sienta y dice, ¡guau! Mira qué linda la música. ¡Oh! Y la corbata del pastor. ¡Oh! Cuidado. Que aquí no hay ninguno de eso. Estamos hablando del ejemplo, nada más. Este es el cristiano que no se ha convertido, que no entendió lo que Jesús hizo en la cruz y no cambia y viene domingo tras domingo, pero su corazón no cambia y no tiene frutos. No. Tú lo elegiste, yo no te lo di. Yo lo hago así para que nadie me eche la culpa. Fíjate lo que dice Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado, hermano. Y ese es el peligro que hay. Desgraciadamente, hoy en día en el evangelismo, que no es el evangelismo, hermano, es la tarea que dejó Dios para todos los cristianos. Hay una estadística que dice que yo le voy a poner menos, 85% de los cristianos no comparten el evangelio. Porque no entendieron, hermano. Porque son cristianos que vienen a disfrutar la vida a la iglesia. Cristianos que vienen anestesiados y no cambian. Cosa que aquí no pasa. Lo siento, tío, te has caído, pero... Fíjate lo que dice Romanos 2, de 5 al 8. Ya estamos a puntito de llegar al último. Dice,
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Pero ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir si no le hemos contado de qué se tiene que arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a esto? Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces invitamos a alguien a la iglesia que venga, pero nuestra vida está totalmente desordenada. Y sabes que tú eres un ejemplo para el otro. Y el otro va a vivir una vida totalmente desordenada porque te ve a ti como ejemplo. No viene a buscar un ejemplo a la iglesia. Con el tiempo se va moldeando. Con el gran trabajo de los pastores. Pero si tú predicas a una persona y le predicas bien, va a ser un cristiano agradecido de lo que ha pasado. Dice, él no puede, por ejemplo, dar testimonio como él. La Biblia dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él puede ser un testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Este no entendió, no puede salir a la calle a dar testimonio de algo que Dios no ha hecho en su vida. ¿Qué testimonio van a dar? Lo siento, tío. Es que te veo la cara, tío. Este no entendió, querido hermano, querida hermana. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tremendo. ¡Guau! No rehuses al Espíritu Santo. De verdad. Dice 1 Corintios, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. Y voy a aclarar esto. Porque así pareciera que él puede vivir su vida como quiera y va a ser salvo. Y déjame decirte una cosa. Yo voy a contar testimonio de mi suegro rapidísimo. Mi suegro rehusó a Dios toda la vida. Toda la vida rehusó de Dios. Pero ¿sabes qué? Le llegó la enfermedad. Enfermó de cáncer y murió. Y justo 2 días antes de morir, aceptó a Dios en su corazón. Sí, le recibió, se arrepintió y tuvo una experiencia genial. Y se arrepintió, pasó como por el fuego. Y estos cristianos van a pasar demasiada calamidad. Este va a pasar pruebas para que su fe crezca. Este va a pasar pruebas de fuego para que venga a Cristo. Esas pruebas no van a venir porque Dios le odia. Esas pruebas van a venir porque Dios le ama. Porque Dios le ama. Porque desgraciadamente cuando el pueblo sufre es cuando se acerca a Dios. Y Dios quiere tenerle. Y hay gente que desgraciadamente no entiende en su momento. Y Dios tiene que usar esas cosas porque le ama, porque es su creación y quiere que estén con Él. Pero hay gente que mientras va pasando por el fuego, se le enganchó el pie, pecó, murió y perdió la salvación. Si vives en el pecado, recordemos que esto está hablando Pablo a una iglesia. Así que cuidado, no coqueteemos con el pecado. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Por eso que es idolatría, le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Así que, hermano, he tocado, lo siento. Pero este es el cristiano que no entendió. Y aún me quedo corto por el tiempo. Y este, mira la cara,
¿Qué me va a tocar a mí? Dice. Su cara. ¿Qué me va a pasar a mí? Dice. ¿Puedes venir adelante, por favor? No te escondas, y ya está, ya te vieron todo. Querido hermano, lo voy a resumir solamente con 2 versículos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. De ya no hay nada que decir. ¿Y sabes qué? De hay muchos en la calle. Muchos que andan con este paraguas así y que necesitan un mensaje de Cristo, que necesitan que le contemos la verdad de cómo es el mensaje del Evangelio. Así que, querido hermano, muchas gracias, chicos. Dejar los paraguas aquí, por favor. Solamente me queda una sola cosa por hacer y ya está. No lo cierres. Muchas gracias. Has sido un buen cristiano. Solamente me queda hacer una pregunta. Ahora sí, mi hermano, si quieres. ¿Puedes cambiar la otra diapositiva, por favor? Ahora me queda hacer solo una pregunta, hermano. ¿Con cuál paraguas te identificas tú? ¿Cuál es el paraguas que identifica tu vida en esta mañana? Y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando, pero como siempre digo, yo solo soy un mensajero. No voy a obligar a nadie, ni nadie te va a poner un arma en la cabeza para que te acerques a Dios. Pero yo quiero invitarte, y Dios te está dando la oportunidad de que te puedas arrepentir y que puedas poner verdaderamente tu fe en Jesucristo. Ponte de pie. Así que, si el Espíritu Santo te ha tocado en esta mañana, te pido que pases aquí delante y que podamos orar por ti, o que puedas tener un nuevo comienzo. Y si no quieres pasar adelante porque te da vergüenza o por lo que sea, no es conmigo la cosa, no es para que yo te vea, porque tu trato es con Dios. Levanta tu mano y pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Toma este momento como un momento solemne en tu vida. Cierra tus ojos y tómalo como un momento solemne en el que puede cambiar realmente tu vida de aquí en adelante, en el que puede ser diferente de aquí en adelante. Arrepiéntete de tus pecados. Acércate a la cruz. No tengas miedo. Dios ya lo hizo por ti, te quiere perdonar y quiere sanar y quiere hacer muchas cosas con tu vida. Pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que escuches esto. Es necesario, querido hermano. Tómate este momento como un momento solemne, ¿sí? Señor, me arrepiento de mis pecados, dile. Te pido que tú me perdones. Si eres un cristiano que no entendiste lo que Dios hizo en la cruz y en algún momento te predicaron mal o no te contaron bien, mira, no pasa nada. Dile: Señor, ahora entiendo lo que tú has hecho por mí. Ahora entiendo el peligro que estoy viviendo si no estoy contigo. Pero yo me quiero acercar, yo quiero estar contigo. Y eso como consecuencia te va a traer un cambio en tu vida. Los frutos van a empezar a aparecer. Y dile: te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra maravillosa, Señor. El mensaje, Señor, está dado. Obra tú, Señor, según tu voluntad, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Y gracias por todo lo que vas a hacer, y a ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.